Buen día, hermanos. Les saludo a todos una vez más con la paz del Señor, ¿verdad? Estamos ya terminando este año, la última reunión del año. El Señor ha sido fiel y ha sido bueno con cada uno de nosotros. Amén. Y hoy también vamos a terminar la epístola del apóstol Pablo a Tito. Así que vayamos a Tito, capítulo 3. Versículo del 12 al 15. Ya los saludos finales, las instrucciones finales. Vamos a leer un poquito. Que el Señor nos ayude en este día. Tito capítulo 3, versículo 12. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Hermano, en esta porción de la palabra, en los 4 versículos que hoy nos toca exponer, o que hoy me toca exponer, vamos a ver mucha unidad y compañerismo, ¿verdad? En estos saludos finales y en estas instrucciones, Pablo le va a dar 3 instrucciones prácticas a Tito. Una instrucción está en el versículo 12, otra en el 13 y otra en el 14, ¿verdad? Hay instrucciones de lo que Tito debía hacer. Acordémonos que esta carta es de Pablo a Tito y después se iba a leer en la congregación, ¿verdad? Entonces vamos a ver mucha unidad y mucho compañerismo. Y el objetivo de esta carta, hemos predicado 6, 7 o tal vez 8 prédicas sobre Tito. El objetivo es que el fruto, la buena obra, adorna la doctrina. Es el objetivo central de esta carta, ¿verdad? Que el fruto, la buena obra, adorne lo que es el Evangelio, ¿verdad? Que nuestra vida se pueda expresar a través de nuestra conducta y de esos frutos, ¿verdad? Que muchas veces lo habla en singular. El fruto, ¿verdad? Es el carácter de Cristo. ¿Qué significa, hermanos, el fruto? El fruto es la buena obra, que habla mucho esta carta, ¿verdad? Que habla mucho de las buenas obras, ¿verdad? Pero ¿qué significa buenas obras? ¿Verdad? Es importante entender eso, porque si no podemos distorsionar un poquito lo que esta carta nos quiere decir, lo que esta carta de Tito nos quiere decir. Porque buenas obras, al fin y al cabo, pueden hacer personas sin Cristo. O sea, una persona que no tiene a Cristo también puede hacer buenas obras, también puede ayudar, muchas cosas puede hacer una persona que no tiene a Cristo. Pero en este contexto, las buenas obras está hablando de una entrega de humildad y de sujeción. O sea, es ese carácter de Cristo que nosotros vamos adquiriendo a través del proceso de santificación, ¿verdad? Nos va a ayudar a tener una conducta en nuestro ámbito de la vida, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestras relaciones matrimoniales, en nuestras relaciones en la iglesia. Nos va a ayudar a ser personas humildes, personas que podamos estar sujetas, que podamos ser sensibles a la voz del Espíritu. Entonces, eso, y tener el carácter de Cristo, ¿verdad? Tener
el carácter de Cristo también nos va a llevar a hacer esas obras de misericordia que también el Señor quiere que hagamos. Versículo 12. Vamos a entrar ya en la carta, ¿verdad? Pablo le está convocando, le está dando unas instrucciones a Tito. Acuérdense, Pablo posiblemente está en Macedonia cuando escribe esta carta y él dejó a Tito con una misión. Acuérdense, las iglesias estaban enfermas, débiles, frágiles, se habían introducido, vamos a volver a repetir, los falsos maestros y necesitaban ellos ancianos y la exposición de la palabra para que pueda haber un orden, ¿verdad? Puede haber un orden en la iglesia, ¿verdad? Y eso va a producir en el creyente fruto. Y Pablo le dice a Tito, es como que ya está, ya llegó tu tiempo, Tito, ya trabajaste lo suficiente en Creta, ahora quiero que vengas a Nicópolis. El versículo 12, cuando envíe a ti Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. ¿Cuál es la primera instrucción? Vení a mí. Vení a mí. Yo voy a estar en Nicópolis cuando sea invierno. Hermanos, en esa época, en el invierno, era muy difícil viajar. Entonces Pablo agarraba y aprovechaba el invierno. Él usaba ese tiempo para quedarse en una ciudad determinada y de ahí empezar a planificar lo que es la obra misionera. Estos saludos finales, hermanos, estas instrucciones, nos vamos a ocupar mucho de una palabra o de un ministerio que hoy es muy poco apreciado, que son las misiones, que son los misioneros, que son los obreros, que son los apóstoles, ¿verdad? El Señor eligió 12 apóstoles, la palabra apóstoles, enviados, para que ellos salgan a ¿qué? A fundar iglesias, a evangelizar, a edificar iglesias. Y la Biblia habla también de los obreros. Y mucho habla, hermanos, la Biblia de la palabra obrero, apóstol en la Biblia. Y hoy nosotros usamos la palabra obrero o la palabra misionero, que son las personas enviadas de una iglesia local a fundar iglesias o a edificar ya una iglesia fundada. Ese es el trabajo de los obreros. Nosotros tenemos el ejemplo en nuestra realidad, por ejemplo, Gerson, el hermano Jair, cuando vienen, son obreros que vienen a nuestra realidad de iglesia. ¿Para qué? Para edificar la iglesia. Entonces Pablo va a pasar a Nicópolis. Le dice, yo voy a ir a Nicópolis. Nicópolis, hermano, estaba Macedonia, que es Grecia, y abajo estaba otra región que se llama Acaya, ¿verdad? Y Nicópolis estaba abajo, al sur de Macedonia, digamos casi al norte de Acaya. Y acá en Creta estaba Tito, y de acá Tito tenía que ir acá. Era un viaje largo, aproximadamente 500, 600 kilómetros, y encontrarse con Pablo. ¿Qué quería Pablo, hermano? Pablo quería volver a tener compañerismo con su amigo. No era solo un colaborador de Pablo, era un amigo, era un hermano. Quería tener, y ahí en Nicópolis ellos iban a pasar un buen tiempo juntos, planificando la obra y llevando más adelante lo que ellos iban a hacer. Y posiblemente el hermano que fue Artemas. ¿Quién es Artemas? Artemas solamente se pronuncia acá en la Biblia y es un hermano que posiblemente fue él el que fue a Creta. O sea, Tito, salís de Creta, venís conmigo a Nicópolis, vamos a estar un tiempo juntos, vamos a tener comunión, pero yo no voy a dejar sola la iglesia, las iglesias en Creta. Voy a enviar a Artemas. ¿Y por qué decimos Artemas? Porque no busquemos, pero en 2 Timoteo 4:10 dice que a Tíquico envié a Éfeso en la última carta y Tito a Dalmacia. De Nicópolis, posiblemente después Tito
no es que se quedó ahí, fue a otra región que se llama Dalmacia. Y Tíquico fue a Éfeso. Eso es lo último que dice el apóstol Pablo, eso es lo último. Entonces, se presume que Artemas, por una cuestión de logística y de tiempo, va a Creta. Entonces, ese es el equipo apostólico, esos son los colaboradores del apóstol Pablo. Pablo tenía muchos colaboradores, Pablo era un apóstol, Pablo era un obrero del Señor, y él tenía a su cargo muchos hermanos colaboradores que iban recorriendo las iglesias. Entonces le dice, vení, vamos a pasar el invierno, vamos a planificar, vamos a hacer, vamos a ir, un hermano va a ir allá, yo voy a ir acá, yo posiblemente ahí le vas a decir, me van a matar, yo ya voy a ir a Roma, pero la obra tiene que seguir. Artema va a ir acá, el otro va a ir acá, vos vas a ir acá. Y así, hermanos, los misioneros, los obreros van llevando el evangelio. Hermanos, cada uno de nosotros, gracias a un obrero obediente, valiente, pudimos llegar a escuchar el evangelio. O sea, nosotros a veces no dimensionamos el trabajo del obrero. El obrero es, vuelvo a repetir, una cosa es el pastor, el anciano. El pastor, el anciano es el hermano que trabaja en una iglesia local y se queda en una iglesia local. Ahí está, el pastor, el anciano. Pero el obrero sale de esa iglesia local y va a otras realidades, a fundar iglesias o a ministrar a las iglesias. No busquemos, pero vamos a ver qué dice Efesios capítulo 4, versículo 11, conocido por todos nosotros. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Qué es lo primero? Apóstoles, obreros. ¿Pablo qué era? Apóstol, era un obrero del Señor. A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. O sea, el Señor dio 5 ministerios, 5 regalos a la iglesia. ¿Para qué? Para equipar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la obra de Dios. Hasta que todos lleguemos a esa unidad. Tenemos que llegar y estamos en ese proceso de la unidad. Por eso el hermano Tomás predicó el domingo pasado en los versículos 9, 10 y 11, al que es divisivo, al faccioso, después de una y otra amonestación, ¿qué dice? Deséchenlo, deséchenlo. ¿Por qué? Porque el objetivo de estos ministerios, el objetivo de la obra es la unidad, es el compañerismo, es que conozcamos a Cristo. Y tiene que haber, hermanos, en la iglesia, dentro de la iglesia y en los obreros, unidad y compañerismo. El versículo 13 dice, a cenas, y acá vamos a quedarnos un poco más, intérprete de la ley, y a Apolos encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. ¿Quién es Cenas? ¿Quién es Apolos? Acuérdense, Pablo era un obrero, tenía su grupo que estaban a cargo del apóstol Pablo. ¿Quiénes eran? Timoteo, Tito, posiblemente Epafras, que está en Colosas. Acá, ¿quién más? Artemas, Tíquico. Todo esto y muchos más eran del equipo apostólico de Pablo. Pero también había otros equipos, podríamos usar ese nombre, de obreros, que no estaban vinculados directamente a Pablo. ¿Que encabezaba a quién? A Apolo. Entonces, no sabemos quién fundó estas iglesias, ¿verdad? No se sabe a ciencia exacta, pero podríamos decir que el apóstol Pablo era como un padre para ellos. Pero ahora viene Apolo, que es otro equipo de obreros. Y Pablo le va a decir a Tito, encamínalos con solicitud, de modo que nada les falte. Entonces Tito, cuando ve esta instrucción, estamos ya en la segunda instrucción, dice, yo me tengo que ocupar de ellos. Pero si ellos son de otro equipo, ellos pertenecen a otra iglesia local, ellos salen y van por otro lugar.
que se ocupen ellos, que se ocupe su iglesia. No, le dice Pablo. Por eso es importante que entendamos que son equipos diferentes, pero con la misma camiseta, con el mismo Dios, el mismo Señor, con la misma función. Pablo no tenía en su corazón celos, rivalidades, envidias. No, se va a Apolo. Vamos a 1 Corintios, vamos, ahora sí vamos todos, vamos a ver un ejemplo de lo que pasó ahí y que posiblemente Tito decía, ¿y si pasa lo mismo que pasó en Corinto? La primera instrucción, vení a Nicópolis. La segunda instrucción, ocupate de Apolos y de Zenas. Ocupate, Tito. 1 Corintios, vamos a leer algunos versículos, todos conocemos, por la gran mayoría. Capítulo 1, versículo 12. Quiero decir, dice el apóstol Pablo, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, el mismo Apolo que estamos leyendo ahora. Yo soy de Cefas y yo de Cristo. O sea, ¿qué vemos? ¿Quién fundó esta iglesia en Corinto? Pablo. Por eso Pablo más adelante dice, yo planté y Apolo regó. O sea que estos hermanos de Corinto agarraban a los obreros y hacían partido con los obreros. O sea, un grupo de los hermanos estaba con Pablo y otro grupo estaba con Apolo y otro grupo estaba con Pedro. Entonces, Pablo le dice a Tito, ocupate vos. No quiero que, y más adelante le va a decir también eso en el versículo 14, no quiero que haya indirectamente le está diciendo, no quiero que haya el mismo problema de rivalidad, de envidia que hubo en Corinto. No. Acá somos todos de un mismo equipo. Capítulo 3, versículo 4. Porque diciendo el uno, dice, yo ciertamente soy de Pablo. Y el otro grupo, dentro de una iglesia local, están diciendo esto los hermanos de una iglesia con respecto a los obreros. Yo soy de Pablo. Y el otro dice, yo soy de Apolos. O sea, mi preferido es el hermano Jair. Yo quiero que él venga. A él sí le voy a ayudar. No, mi preferido es el hermano Gerson. Yo quiero que él venga. Mi preferido es el hermano, otro Celso que vino también. No, yo quiero que él venga. Entonces empieza a haber partido, empieza a haber división en la iglesia. ¿Verdad, hermano? Que a veces por los hermanos que están un poquito en la delantera ahí, yo prefiero ese hermano, yo prefiero aquel hermano, y empieza la división de a poquito en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces Pablo quiere aclarar, ¿qué pues es Pablo? Versículo 5, ¿y qué es Apolo? ¿Qué son ellos? Y él mismo en primera persona está hablando ahí. Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice Pablo. ¿Por qué él dice eso, hermanos? Porque él fundó esa iglesia. Yo planté esa iglesia. Y Pablo en Romanos y en 1 Corintios o en 2 Corintios 13, en Romanos 15 dice, yo me esforcé para no plantar una iglesia donde ya había iglesia. Pero sí iba a esas ciudades a regar, a edificar. Pero si había una iglesia, yo no me iba a ir a fundar una iglesia ahí al lado, no. Yo respetaba eso. Así se trabajaba en ese tiempo en la iglesia, ¿verdad? Yo planté, famoso este versículo, ¿verdad? Yo planté, dice, Apolo regó. Lo mismo va a pasar en Creta. O sea, Pablo le está diciendo a Tito, ocupate de él. Yo planto, pero viene otro y riega. Y después va a venir otro y va a regar otra vez. Y después va a venir otro y va a regar. O sea, no le cerremos la puerta a los obreros del Señor. No le cerremos la puerta. No hagamos partido. Este sí me gusta y que venga. Porque este sí habla lo que a mí me gusta y este va con mi doctrina. Perfecto, este que venga. No, pero este ya es un poco más incómodo. Este ya habla de otra cosa. No, dice Pablo.
Yo no quiero en la iglesia. Y Tito tenía que aprender, Tito era joven. Tito tenía que aprender que no puede haber rivalidad, no puede haber envidia, y la iglesia también. Tenemos que aprender a recibir a los hermanos. Y dice, así que, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. O sea, Pablo y Apolo. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. 3:21. Así que, después habla, no vamos a hablar de Corintio ahora. Miren lo que dice el 3:21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas. O sea, ¿qué le está diciendo a la iglesia? No se gloríen en el hombre, porque todo es vuestro, todo es de ustedes. O sea, disfruten, aprovechen a todos, a Pablo, a Silas, a Apolos. 4:1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. O sea, Pablo le dice a la iglesia, téngannos a nosotros como que, no como superhombres, como que, como servidores, esclavos de Cristo. Estos obreros, hermanos, que están recorriendo las iglesias para edificar las iglesias, vienen a servir a la iglesia. Son servidores de Cristo y por ende vienen a servir. No son superestrellas, como hoy se dibujará los superapóstoles. No, son servidores. Y la iglesia, vamos a ver ahora en el versículo 14, tiene la responsabilidad de cuidar a estos hermanos. Nosotros, hermanos, tenemos como iglesia local algunas responsabilidades. Y una de esas responsabilidades es cuidar a los obreros. Hermano, no es fácil el trabajo que hace un obrero. A veces, yo creo que tal vez por ignorancia nomás, ignoramos el trabajo que hacen los misioneros, los obreros, de dejar sus casas, de ir a otros países, de ir a otras ciudades, de quedarse a dormir en otras casas, de acostumbrarse. Todo lo hacen los obreros del Señor, por supuesto, por amor a Cristo y por amor a la iglesia. No es fácil ese trabajo. Y es bueno que la iglesia tenga conciencia de ese trabajo, ¿verdad? Miren lo que pasó, hermanos. Vamos a Tercera de Juan. Vamos toda Tercera de Juan. Algo que pasa en las iglesias locales. Y que Dios nos libre que nos pase acá. Tercera de Juan. Segunda de Juan habla que no recibas a los obreros que traen otra doctrina. Juan le escribe a una iglesia. Y Juan en Tercera de Juan le escribe a otra iglesia. Y le dice, bien haces, Gallo, en cooperar con la verdad y recibir a los obreros itinerantes. Bien haces. Pero hay ahí uno, Diótrefes, que no hace eso. Tercera de Juan. El contexto de Pablo le escribe a una iglesia local donde hay varios líderes y le dice esto. ¿De qué está hablando? De los obreros. Le dice, amado, 1:5, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Nosotros, la iglesia local, debemos acoger a esa persona, cuidar, encaminarlos para que nosotros podamos cooperar con la verdad. Amén, hermoso. Versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, este es un creyente que posiblemente estaba liderando una iglesia local, y Juan le escribe, Juan ya viejito, 90 años.
al cual, miren la característica de este líder, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. ¿A quién? A nosotros los obreros, los apóstoles, no nos quiere recibir. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras, o sea, lo que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con esas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Terrible. Miren, hermano, esto está en la Biblia. Miren un hermano. No, yo no quiero que venga ese hermano. No va a venir acá. No. Se enseñorean de la iglesia. Y si alguien de acá quiere recibir a ese hermano, tenga mucho cuidado, porque yo lo voy a expulsar de la iglesia. Así actuaba Diótrefes, un hombre egoísta, orgulloso, prepotente. Ninguna característica de 1 Timoteo 3 y Tito 1, del 5 al 9. Hombres líderes que quieren enseñorearse de la iglesia y creen que son dueños de la iglesia y tratan a la iglesia a su antojo y a su placer. Eso no son. Hermanos, los hermanos que estamos liderando no somos dueños de la iglesia. Somos servidores de la iglesia. El único dueño de la iglesia es Cristo. El único. Nosotros tenemos que aprender a tener corazones abiertos, humildes. Por supuesto, en 2 de Corintios, en 2 de Juan y en varias, tengan cuidado de los obreros fraudulentos. Tengan cuidado. Claro, tampoco vamos a recibir a cualquiera en ese sentido. O sea, tengamos cuidado, porque en esa época, justamente ahí dicen en 2 de Juan, una hoja más atrás, miren cómo dice 2 de Juan, versículo 7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. O sea, muchos engañadores, está hablando de grupos de obreros, y en 2 Corintios 11 dice obreros fraudulentos han salido, así que tengan cuidado. Entonces, Tito, al recibir esta instrucción, volvemos a Tito del versículo 13, al recibir esta instrucción, dice: sí, yo me voy a ocupar, sí, Pablo, yo me voy a ocupar de Apolos y de Zenas, tranquilo. No porque sean de otro grupo, no porque prediquen otra cosa en el sentido de forma, podríamos decir, no. Intérprete de la ley, Zenas solamente aparece acá en la palabra. Y hay dos opciones. Uno dicen que es un romano que se convirtió y que era de profesión, en algunas Biblias dice abogado. Un abogado, qué raro, ¿verdad? Un abogado siendo obrero, ¿verdad? Muy raro, pero puede ser porque se convertían. Los abogados también se convierten, amén, ¿verdad? Nuestros hermanos que están ahí también heredarán el reino de los cielos. Y el otro es Apolo. Encamínalos con solicitud. Y la otra opción, perdón hermano, es que era un judío que era maestro de la ley, que va más con el contexto. ¿Por qué? Se va Tito, ¿verdad? Vienen estos hermanos y ellos necesitaban reforzar lo que era un poquito la ley, ¿verdad? Entonces, hacia ahí se va. Y el otro es Apolos. Encamínales con solicitud, de modo que nada le falte. Mano, esa palabra encamínale es muy interesante. Significa escoltar o ayudar para un viaje. Esas escoltas. Es una palabra que en esa época se entendía, era una palabra fuerte: escoltar o ayudar a alguien para un viaje, proveer lo material y acompañar físicamente. O sea, es todo. O sea, te proveo lo material, pero también estoy contigo físicamente. No es solo te doy mi ayuda y organizate vos. Acuérdense, venían de otra ciudad, posiblemente de otra cultura, y se tenían que adaptar. Los hermanos tenían que aprender a recibir a estos. Encamínalo con solicitud. Solicitud es diligencia, esfuerzo, con entusiasmo, con fervor. Eso es solicitud. Acá también vemos, como en el versículo 12, en el versículo 13 vemos
compañerismo y unidad. Tito, trabaja con Apolos. No importa que sea de otro equipo. Trabaja con él. Encaminalo. Ayúdale. Ofrecete. Que no le falte nada, por favor. Pablo sabía en carne propia lo que es cuando faltaba algo, lo que es estar en otro lugar. Pablo sabía y él quería, ayúdenlo. Que no le falte nada. Porque estos van a llevar el evangelio. Y los que predican el evangelio, dice en 1 Corintios 9, que vivan del evangelio. Sí, hermanos, hay personas que viven fielmente del evangelio, viven por fe y viven de las ofrendas de los hermanos. Y a esos hermanos nosotros debemos honrar, debemos respetar, debemos encaminarlos, debemos ayudarlos a que nada les falte. Tito tenía que aprender. No solamente a corregir lo deficiente, no solamente que muchas cosas tenía que aprender Tito, ¿verdad? No solamente a nombrar ancianos, no solamente a enfrentar con los ancianos a los falsos maestros, sino cuando venga otro grupo de hermanos, ocúpate también de ellos. Aunque sean de otro grupo, de otro equipo, ocúpate. Con diligencia, con entusiasmo, con amor, con fervor. Hazla ahora, que haya compañerismo entre ustedes, que haya unidad, ayúdense. Hoy hay grupos de iglesias que no se hablan. Iglesias, el mismo Señor, el mismo Cristo, pero no. Vos tenés tu forma, yo tengo mi forma, obrero que no. Vos por acá, yo por acá. No es el modelo que vemos acá en Tito. No es el modelo. Que nada les falte. Versículo 14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Y aprendan también los nuestros. Ahora, ¿a quién le habla Pablo? Pablo le habla a Tito. ¿Y Tito a quién le tiene que enseñar ahora? A la iglesia. Tito, primero, te vas a ocupar vos, vas a ser ejemplo, pero también no vas a hacer todo vos. Ahora le vas a enseñar a la iglesia. Y acá viene nuestra parte, podríamos decir nuestra aplicación, nuestra parte práctica. Que la iglesia se ocupe de los obreros y aprendan también los nuestros, aprendan. ¿Por qué? Porque no sabemos, ignoramos. Debemos aprender. Y todos estamos en ese proceso de aprender, ¿verdad, hermano? A ocuparnos de Apolos y de Zenas. Aprendan también lo nuestro a ocuparse. Esa palabra ocupar ya la vimos hace 15 días. Es presidir, gobernar, pensar en el bienestar del otro. Hermano, ese es el evangelio. Ese es el evangelio puesto en práctica. Pensar y actuar. ¿Sabes qué significa esa palabra aprender? Me llamó mucho la atención. Es adquirir un conocimiento y actuar con ese conocimiento adquirido. Adquirir y actuar. Me llamó mucho la atención. Aprender. Algo que no sabía. Ahora sé. Ahora tengo que actuar. A mayor conocimiento, mayor responsabilidad, ¿verdad? Nosotros estamos siendo expuestos a la palabra. Ya no tenemos excusa. Entonces, a los hermanos, Tito, que aprendan también lo nuestro. Lo nuestro es un pueblo apartado, la iglesia, a ocuparse. ¿Qué significa ocuparse? Pensar en el bienestar del otro. Así como Cristo pensó en nosotros. Cuando, hermano, Cristo vino a salvarnos, lo que Cristo tenía en su corazón era nuestro bienestar. Él vino a salvar a cada uno de nosotros. Él dejó su reino, dejó la gloria, como hoy se dijo mucho, se hizo hombre, no solamente hombre, se humilló, se hizo esclavo, se hizo siervo por nosotros. Cristo es el ejemplo de servicio y de humildad. Y nosotros debemos aprender a imitar a Cristo. Debemos aprender a imitar a Cristo. Que el evangelio no solamente esté en nuestra mente, no solamente nos sirva para salvación, que es importantísimo, que es, ayer leía a un hermano que es el 50%. Ahora
Vamos a aplicar lo que aprendimos, que venga a nuestro corazón, que haya una transformación, que podamos ser transformados, viendo a Cristo, viendo su palabra, conociendo más a Cristo, conociendo al Señor. Y esa transformación me lleva a actuar, me lleva a ser práctico, me llega a vino un obrero, hermano, necesitas algo, hermano, querés ir a mi casa, hermano, ¿qué necesitas? ¿Tenés alguna necesidad? Aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. Y en la otra versión creo que dice cuando hay una apremiante necesidad, no para lujos, sino necesidad. El pan, ropa, pasaje, necesidad. ¿Para qué? Para que no sean sin fruto. Ese es el objetivo. Instrucción número 1, vení a mí. Pablo le dice a Tito, vení, quiero estar contigo, que tengamos compañerismo, vamos a pasar un tiempo juntos, vamos a orar, vamos a regocijarnos. Vení, contame las maravillas que pasó en Creta, o los problemas, o las situaciones, quédate tranquilo. Porque un obrero, hermano, se encariña. Hay hermanos que tienen un corazón pastoral y se encariñan con la iglesia y le dice, tranquilo, voy a enviar a temas, quédate tranquilo, otro se va a ocupar, tranquilo. Vení acá, te vas a ir a Dalmacia. Tranquilo, o sea, vas a seguir. Estás todavía en ese proceso. Y estos hermanos, yo me imagino que anhelaban eso, no es que me tengo que ir ahí. No, ¿dónde me voy? ¿Dónde me voy? A Dalmacia. Que voy a Dalmacia. Prepárate, fuerza, yo estoy contigo, el Señor está contigo. Después de ahí se va a ir otro hermano para ayudarte. Entonces, tranquilo, los hermanos de Creta van a estar bien. Vos no sos el dueño de la obra, Tito. El que da el crecimiento es Dios. Y va a usar, te usó a ti, le usó a Pablo, le usó a Artemas, va a usar a Apolo, va a usar a Zenas, para que la iglesia sea edificada. Aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Hermanos, muchos o algunos de nosotros, lastimosamente, como creyentes, no tenemos fruto. O sea, yo me ocupo, dice Pablo, para que no seamos sin fruto, sin buenas obras. Eso está diciendo. Esas son las buenas obras que está hablando acá. Que la iglesia se ocupe. Claro, nosotros como iglesia ofrendamos, los ancianos lideran en ese sentido, traen, ayudan, pero en forma individual también lo podemos hacer. La vida cristiana es una vida práctica. El Señor Jesús fue práctico. A Él se lo dio, Él murió. Hermano, Él murió por nosotros, Él sufrió por nosotros, Él pagó el precio por cada uno de nosotros. Para que hoy nosotros estemos aquí, para que hoy nosotros podamos disfrutar de su Espíritu, para que hoy nosotros podamos terminar un año agradecidos al Señor. No sé qué hermano o hermana dijo, con diferentes situaciones, cada uno de nosotros se hace un pequeño balance de su año. Situaciones, algunos han pasado situaciones difíciles de enfermedad, de trabajo, divorcio, matrimonio, o sea, cada uno tiene una historia diferente si nos ponemos a contar de año. Pero todos podemos decir, Dios ha sido bueno, Dios es fiel con nosotros, hermano. El que me recibe, le dijo a los obreros, ¿verdad? A los apóstoles, el que recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Por eso este tema, aunque no es predicado hoy, puede ser un poco incómodo, es muy importante. Cuando viene un obrero, estamos recibiendo a Cristo mismo. O sea, un obrero es un ministro de Cristo, un servidor de Cristo. ¿Cómo usted va a recibir? Si hoy Jesucristo viene y va a su casa, ¿cómo lo va a recibir? Piense, 10 segundos, ¿cómo lo va a recibir? Así nomás, no, toma una ofrendita y anda a la casa del hermano. Yo tengo mis cosas. Si Cristo viene, dice, no, ¿verdad? Y así, de esa misma manera, tenemos que recibir a los obreros. Eso le está diciendo Pablo a Tito. Sin rivalidad en el corazón. Porque Apolo era, dice, elocuente. Capaz Pablo era tranquilo. Tito era esto, pero Apolo era, ¡pum!, explosivo. Elocuente.
para que no sean sin fruto. Hermano, que podamos ocuparnos, que podamos aprender. Parece que hay muy poco en estos saludos finales, en estas instrucciones, pero hay mucho. La instrucción 1, vení conmigo. La instrucción 2, ocupate de estos obreros, ocupate de estos misioneros que han dado la vida. Imagínense los hermanos Chávez. De acá, ¿dónde están ahora? En Nepal. Y no están en la ciudad de Nepal, están en el campo de Nepal. Yo no sé, hermano, ni dónde es Nepal. Esos hombres, ese matrimonio sí va a tener una recompensa del Señor. Me contaba un hermano que casi no se fueron la última vez porque no había recursos. No había recursos para ellos. Me agarré la cabeza, hermano. ¿Cómo no va a haber recursos para estos hermanos? O sea, me agarré la cabeza y casi me puse a llorar, pero yo siendo el problema también, ¿cómo no va a haber recursos? Y tenemos recursos para todo. ¿Cuántas iglesias hay en Fernando, San Lorenzo y Capital? No sé, 100 iglesias. 200,000 guaraní, cada iglesia ya contaba 20 millones. ¿Cómo no va a haber recursos para estos hermanos que dejan su vida por ir a predicar? No sé ni dónde en Nepal. La iglesia se ha olvidado de algo fundamental: suplir la necesidad de las misiones. Nos hemos olvidado, hermano. Nos hemos olvidado. Y Pablo le dice eso a Tito: no te olvides de las misiones. No te olvides de los obreros. No te olvides. Y que la iglesia también aprenda. No sabemos. Y yo me incluyo en ese equipo. No sabemos. Por eso necesitamos instrucción. Por eso necesitamos aprender a ocuparse en los casos de necesidad. Y a veces se agarra este versículo. Aprendan en buena obra a los casos de necesidad, aislado del contexto, y es para cualquier hermano. Por supuesto que se puede usar eso, pero eso no está diciendo la palabra. Los casos de necesidad, ¿de quién? De Apolo y de Cena. Eso está diciendo la palabra. O sea, que la iglesia también se ocupe de estos obreros, que le den lugar, que le den ropa, que le den comida, porque estos vienen a regar, pero el crecimiento lo va a dar Dios. Nada, los hermanos que lideran, para mí fue una palabra fuerte, nada de querer enseñorearse de la iglesia, nada de eso. Dios nos libre a cada uno de los hermanos que estamos, que el Señor nos puso un poquito más adelante, querer enseñorear. Y acá se hace como yo digo. No, el Señor, acá se hace lo que el Señor dice. Y acá está la instrucción, acá está la palabra, tenemos su espíritu. El Espíritu Santo está en nosotros. Tenemos hermanos que nos regulan y nos enseñan. Hermanos, nosotros, con el hermano Tomás, tenemos hermanos que tienen más edad, que nos ayudan, que nos enseñan, que nos corrigen, nos dicen: esto están haciendo mal, hagan así. Porque no es fácil. Primero que no es sano trabajar solos. No es sano, es desequilibrado. Y después el Señor puso: todo es vuestro. Apolo, ¿verdad? Pablo, Cefas, aprovechen. Viene un hermano, aprovechenlo. Todo es vuestro. Termina el versículo 15, dice: todos los que están conmigo te saludan. Ahí vemos el compañerismo. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Saluda. Todos los que están conmigo, todo el equipo de Pablo, te saludan. Todos te saludan. O sea, todos te aman, Tito. Todos te extrañan. Vení ya, Nicópolis. Veníamos a pasar bien. Veníamos como un asadito. Vení. Te extraño. Cuando fui a Troa no te vi, no sentí reposo en mi espíritu y me tuve que ir a otro lado. O sea, te extraño. Te amo. Para Pablo y Tito, Pablo amaba a sus colaboradores. Pablo no los usaba. Pablo amaba. Había compañerismo, había unidad. Todos te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. Porque muchos comentaristas, y yo estoy de acuerdo, dicen: no todos los que iban a escuchar esta carta eran creyentes. Entonces, saluda a los que nos aman en la fe. No es para todos, en la fe. Ahí está. Los que no, se tienen que arrepentir y tienen que volver al Señor. La gracia sea con todos vosotros. Amén. La gracia es el favor transformador de Dios en Cristo Jesús. La gracia es el favor transformador de Dios en Cristo Jesús. Dios haciéndose hombre, Dios descendiendo para salvarnos a nosotros. El martes hemos tenido una hermosa reunión sobre la gracia.
Hermano, hemos hablado más de una hora de la gracia. Esa gracia que nos salva, esa gracia que nos santifica. Yo he trabajado más que todo, dice Pablo, ¿verdad? Pero no yo, sino la gracia que está en mí. Hermano, ninguno de estos obreros y ninguno de nosotros, si no fuese por la gracia de Dios y esa gracia que se nos infunda, se nos da todos los días, podríamos estar acá parados. Imposible, imposible. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Decía un hermano el martes, crezcamos en la gracia, más gracia. Esa gracia nos va a dar humildad, bondad, todos los atributos de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos la gracia, hermano, porque la gracia es la que nos santifica, la gracia de Dios. La gracia de Dios es Jesucristo hecho hombre. Dios hecho hombre en la persona de Jesucristo. Esa es la gracia. Hoy nosotros podemos, por medio de su Espíritu, disfrutar de la gracia de Dios. Disfrutemos de la gracia de Dios. Disfrutemos, hermanos. Aunque a veces hay tribulación de la vida cristiana, disfrutemos de la vida de iglesia. Tengamos más amor entre nosotros, más compañerismo. ¿Qué se necesita? La gracia de Dios. La gracia de Dios. Y esta carta, hermanos, termina con un mensaje central que es, la conclusión de la carta es glorificar a Dios a través de nuestras obras, a través de nuestra conducta. Dios es glorificado, hermanos. Eso lo vemos en Mateo 5. Para que los gentiles vean vuestras obras y puedan glorificar al Padre. Hermano, que podamos tener obras, conducta, carácter de Cristo para glorificar a Dios, nuestro Padre Celestial.